vigilancia y control. Son autoridades que están llamadas a responder ante pacientes y usuarios que demandan sus derechos. Por eso queremos invitar al escenario a Claudia Vaca, defensora delegada para Derecho a la Salud y Seguridad Social, Germán Escobar, secretario de Salud de Cali, a Mónica Ulloa, procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, y para moderar este espacio, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud. Bienvenidos todos los miembros de este panel. Estamos listos entonces para iniciar esta conversación sobre la defensa del derecho a la salud. Le damos entonces la palabra a nuestro moderador, doctor Augusto Galán. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos en primer lugar. ¿Perdón? En primer lugar, yo quisiera, para iniciar este panel, agradecerle a Claudia, Mónica y a Germán su presencia hoy con nosotros. Y quisiera plantear unos temas o un tema muy concreto sobre el tema o sobre el aspecto de la defensa del derecho a la salud. Colombia, desde el año 1991 con la Constitución, ha venido desarrollando paulatinamente y de manera creciente la garantía del derecho a la salud. Y hemos atravesado por diferentes etapas. Etapas que se han expresado predominantemente desde la jurisprudencia, de las sentencias de la Corte Constitucional, con interpretaciones y planteamientos sobre la fundamentalidad del derecho, que han atravesado momentos en los cuales se ha reconocido la protección del derecho a la salud desde el punto de vista fundamental para poblaciones de especial atención, los niños y las personas mayores, a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Y como todos conocemos, eso tiene un momento que es un hito para el sistema desde el año 2008 con la sentencia T-760, a partir de la cual ya hay un reconocimiento o una ratificación del derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo por parte de la Corte Constitucional, pero señalando además que no es un derecho absoluto, que está sujeto al establecimiento de límites, que esos límites se deben o se debían adoptar por vía democrática, entiéndase por leyes estatutarias o una ley estatutaria, para determinar ese mínimo o ese derecho esencial, que en palabras de algunos de los magistrados de entonces lo señalaron como el mínimo vital ajeno a la pobreza, teniendo en cuenta la dignidad humana, la capacidad o las condiciones socioeconómicas de las personas y la capacidad financiera del Estado. Y en cuarto lugar, teniendo en cuenta el desarrollo del principio de progresividad, lo cual, en palabras de la Corte, no quiere decir que un Estado o un gobierno no pueda satisfacer el derecho a la salud, sino hay una comprensión de que ese derecho debe irlo satisfaciendo de manera progresiva. Esto yo lo quiero señalar porque me parece que ahí ha habido explícitamente un proceso a lo largo de los años de defensa del derecho a la salud, de reconocimiento del derecho a la salud, primero conexo con otros derechos fundamentales y luego
de manera expresa en forma autónoma. Con ese preámbulo es que yo quisiera que iniciáramos, digamos, y hay una pregunta general para los tres. En el sentido de hoy, después de este recorrido, que seguramente podemos precisar mejor a lo largo de la conversación, que quiero que sea una conversación, no simplemente un escenario de preguntas y respuestas, sino una conversación entre los cuatro. Preguntándoles, ¿hoy hay una garantía del derecho a la salud? Hoy, después de toda esta evolución, estamos en un momento en el cual se está garantizando el derecho a la salud en forma adecuada. Si es así, ¿por qué? Y si no, ¿por qué razón no se está garantizando en este momento? No sé quién quiere empezar. ¿Claudia? Pues me están mirando. ¿O Germán? Bueno, listo, Germán. Muy buenas tardes. Desde la región, desde Cali y desde, en general, yo creo que cualquier parte de Colombia, estamos viendo un franco deterioro de algunos de los elementos que usted, exministro, ha enunciado. Por supuesto que la garantía del derecho fundamental a la salud debe ser progresiva y debe estar de alguna manera condicionada a la capacidad de sostenibilidad financiera del sistema y del Estado. Los recursos no son infinitos. Y no hablo solamente de los recursos financieros, sino de los recursos humanos, técnicos y demás. Y yo creo que hay gran cantidad de evidencia de diverso tipo, no solamente evidencia en indicadores de salud, de resultados en salud, sino evidencia en otro tipo de indicadores como equidad, como disminución del Gini, etcétera, que han mostrado cómo el país ha avanzado progresivamente en la garantía del derecho fundamental a la salud en los últimos 30 años. Pero en los últimos 2 también empieza a surgir evidencia, recomendado el último informe de cobertura o del estado de situación de VIH en el país por la cuenta de alto costo, empieza a surgir evidencia de cómo algunos grupos de riesgo ven amenazado su derecho fundamental, su garantía de su derecho fundamental a la salud. Cito ese informe, por ejemplo, cuando vemos un desplome de 20 puntos en la cobertura de adherencia al tratamiento antirretrovirales. Adherencia que el país además había alcanzado frente a las metas 2030 del mundo casi 7 años antes de que se cumpliera la meta y que ahora retrocedimos en ese alcance. Garantía del derecho fundamental es un concepto muy amplio, abstracto si se quiere. Pero yo creo que lo que sí podemos estar midiendo y lo que estamos sintiendo, y luego profundizaremos en otros indicadores, es que esa progresividad en la garantía del derecho que usted mencionó, por lo menos parece ralentizarse y en algunos grupos de riesgo parece incluso haber regresividad en esa garantía del derecho. Yo solamente dejo aquí para provocar más la discusión y compartir más discusión, más apertura con el resto del panel. Gracias. Mónica. Sí, señor. Muy buenas tardes, un cordial saludo. Muchas gracias a la Andy, a Bruce. Me siento en mi casa. Desde la Procuraduría hemos visto cómo se han aumentado las cifras de PQRs, de tutelas, y entonces ahí comenzamos a preguntar cómo ejercemos las diferentes funciones que tiene la Procuraduría General de la Nación. Entonces quiero como contarles cómo interviene la Procuraduría desde esa fase preventiva para mitigar cualquier posible riesgo de vulneración del derecho a la salud, pero también la intervención judicial y el control de gestión que tiene contra todas las entidades públicas. Y por último, la facultad disciplinaria. Es un mandato del procurador que fortalezcamos la acción preventiva
para que no lleguemos a esa fase disciplinaria, pero en el momento que haya que disciplinar, pues no le va a temblar la mano para revisar las fallas o conductas en las que esté llegando un servidor público. Cuando el doctor Galán habla de la evolución del derecho a la salud, todos tenemos claro todas las etapas en las que ha vivido el derecho. Primero fue garantizado como un derecho conexo a la vida, después fue garantizado ya autónomamente como un derecho fundamental. Entonces yo sí creo que la garantía del derecho a la salud ha evolucionado y cada día son más los actores que tienen esa voz, que tienen un comportamiento muy activo ante la rama judicial, ante los entes de control. En la Procuraduría se reciben más de 16.000 quejas al año solo por temas de salud. Y esta delegada, que tiene otros temas como trabajo, todo el tema pensional y sindical, está abocado a temas de salud. Entonces, yo sí creo que la garantía del derecho a la salud cada vez se fortalece más. Claro, hay aumentos en las quejas, hay aumentos en las tutelas, tenemos unas problemáticas enormes en materia de sostenibilidad, pero yo sí creo que la institucionalidad está abocada a proteger al paciente, está abocada a proteger al usuario. Entonces, en conjunto podemos ver que si bien hay unas problemáticas, todos estamos actuando y que el llamado de la Procuraduría es: cada servidor público tiene que cumplir su función. Cada actor del sistema tiene que garantizar sus responsabilidades y a eso le estamos apostando. Si bien estamos en una etapa de diálogo para construir consensos y estamos trabajando desde los territorios, también estamos muy enfocados en revisar en qué está fallando, en qué no se está cumpliendo. Por ejemplo, los fallos de la Corte Constitucional, el procurador ha sido enfático que se tiene que cumplir cada uno de los mandatos que señaló la Corte Constitucional en todas las órdenes. Entonces, la garantía del derecho a la salud es un trabajo de todos y creo que debemos seguir trabajando en ello. Gracias, Mónica. Claudia. Bueno, pues el papel y la función de la Defensoría justamente es establecer desde una orilla que a mi juicio y particularmente creo que es privilegiada en el sentido de que tiene la función de establecer un corredor de diálogo, una posibilidad de encuentro, establecer mecanismos de solución de vulneraciones al derecho a la salud. Si quisiera, digamos, mencionar varias cosas que nos pongan en perspectiva, porque creo que a veces la coyuntura nos hace perder como la mirada general y los asuntos estructurales que tendrían que empezar a discutirse cuando se hace una pregunta como la que tú haces. Yo lo primero que tengo que decir es que desde incluso la creación de la Defensoría y con datos que están consolidados desde 2010, digamos, el derecho que más genera atenciones y produce intervenciones desde trámites, tutelas o quejas en la Defensoría es el derecho a la salud. Es un tema, digamos, histórico, sobre muchas otras quejas y atenciones de los derechos fundamentales que competen proteger o promover a la Defensoría. El asunto es que sí, entre 2022 y 2024, la velocidad o la pendiente del crecimiento de las quejas, de las atenciones y de las intervenciones judiciales, de los recursos, acciones judiciales y otro tipo de intervenciones que hace la Defensoría, se han acelerado. O sea, el crecimiento ha sido un poco más del 60%. En algunos casos, en particular en los últimos 4 meses, del 75% con respecto a periodos anteriores, y de seguir así la tendencia, pues sería el volumen históricamente más alto en una aceleración, una pendiente
muchísimo más fuerte que lo que habíamos observado digamos, en todos los periodos anteriores. Y eso ya nos llama muchísimo la atención. Otro asunto que está sucediendo y frente al que hemos hecho un recuento juicioso y estamos haciendo un monitoreo un poco más detallado, es que lo que históricamente había sido el tema que dominaba las quejas, los trámites y los recursos judiciales, que eran el acceso a citas de especialista o la oportunidad en los procedimientos médicos y quirúrgicos, históricamente siempre habían estado, digamos, punteando estas cifras, ahora se invirtió. El problema de acceso a medicamentos, de falta de disponibilidad de medicamentos, de falta de oportunidad en la entrega de medicamentos, pasó a ser el primer asunto que genera quejas, trámites, intervenciones, recursos e intervenciones judiciales, y de lejos pues pasa a ser el primero de la lista, cuando históricamente no subía del cuarto lugar en quejas. Esto ya también nos da una señal de que algo está sucediendo, y particularmente en los últimos años algo está sucediendo. Y pues ahora no voy a hablar de esto, en este momento estamos haciendo como la reflexión sobre el derecho a la salud. Evidentemente nosotros hemos crecido en cobertura, aumentado en garantías de derecho, tenemos unos recursos ciudadanos que incluyen a las diferentes entidades de control y también del Ministerio Público, incluida la Defensoría, para hacer uso de los recursos para garantizar los derechos. Pero también es cierto que estamos en un periodo que tendríamos que analizar con un poco más de detalle. Más adelante les voy a contar y quisiera ahondar un poco en las estrategias de respuesta coyuntural a estas evidencias de las que estoy hablando. Evidentemente estamos viendo un problema de vulneración de derechos que cambió en intensidad y que cambió en las razones, en las causas que determinan esas vulneraciones. También nos dimos cuenta, y esto pues sí se ha analizado desde todas las perspectivas, que las tutelas aumentaron de una manera muy relevante. No han tenido ese aumento como el de quejas del 60 o 75% del que estoy hablando, pero aumentaron muchísimo más con respecto a periodos anteriores. Estamos hablando de 35 y 50% dependiendo de regiones. Y la gran preocupación en realidad, y frente a lo que hemos hecho algunos llamados, es que también aumentaron los desacatos. Es decir, no estamos empezando a preocuparnos por la eficacia del mecanismo de tutela, que tal vez en el imaginario ciudadano es la herramienta fundamental para la protección del derecho a la salud. Y esto, claro que preocupa a la Defensoría, porque lo que quisiéramos es proteger ese mecanismo judicial para que se garantice que su uso fortalece la ciudadanía y fortalece los derechos, y en especial garantiza que esa intervención judicial desde el sector judicial digamos es eficaz. Es decir, que evidentemente la persona, cuando siente vulnerado su derecho, tiene acceso al servicio que está tutelando. Y el desacato, por ejemplo, en Bogotá alcanza una cifra del 50%. Es decir, que al final, aún usando los recursos judiciales, no hemos logrado acceder. Entonces, la pregunta es, si bien nosotros tenemos una progresividad en el derecho, estamos viendo que algo está sucediendo en el entorno que está complicando esa garantía del derecho a la salud, y que los instrumentos, las herramientas ciudadanas para garantizarlo también están perdiendo su eficacia. Pero yo sí quisiera entonces cerrar diciendo una cosa, y es que, y esto es un asunto de fondo, si un sistema de salud no logra una resiliencia en un momento de incertidumbre, de crisis, de transformaciones y discusiones profundas, para que el debate sobre esas transformaciones no ponga en riesgo la atención de la ciudadanía, entonces tenemos que pensar que algo está pasando, y que todos tendríamos que decir, venga, ¿qué está pasando aquí? Que en una circunstancia coyuntural de una discusión y de una incertidumbre no estamos
garantizando que mientras se da ese debate no se vulnera el derecho. Y me temo, o lo que quisiera dejar para seguir discutiendo, es que no es solo un asunto que tenga que ver con la coyuntura y la discusión coyuntural. Es un asunto, digamos, más fuerte, más de fondo. ¿No será que tenemos que preguntarnos de una manera muchísimo más profunda la forma como, la forma ordenada o desordenada, diría yo, cómo estamos garantizando lo que significa el núcleo de la protección del derecho a la salud o del acceso a los servicios y al derecho fundamental? Me refiero particularmente a los medicamentos, por ejemplo. Ahí no hay algo de fondo que tendríamos que preguntarnos. No hay un desorden estructural que hace que en un momento de coyuntura, cuando estamos discutiendo asuntos de trascendencia, se desordene suficiente eso como para que al final termine afectando no solamente a los pacientes de alto costo, sino también a los pacientes que están siendo atendidos con enfermedades crónicas y que requieren medicamentos de muy bajo costo, que tendría que garantizarse de manera permanente. El ecosistema de prestación de servicios es eminentemente privado, es mayoritariamente privado. Y Ahora vamos a ir para allá. y tal vez el discurso del gobierno y las discusiones de la reforma no le están dando certidumbre a ese ecosistema, ¿cierto? Pero también es cierto que muchos de los que están en ese ecosistema están diciendo: yo no presto el servicio porque no me está generando la retribución que necesito, y entonces ponemos en entredicho el asunto fundamental, que es la atención de la gente y un servicio fundamental. Entonces ahí diría yo que estamos en problemas. Bueno, a ver, digamos, yo quisiera rescatar ahí como varias palabras que ustedes han mencionado. Por una parte, el tema de regresividad, o sea, el tema que señaló Germán, en el sentido de que se ha visto un deterioro, siempre hemos tenido una tensión y en los últimos años hemos visto aspectos de regresividad en el goce efectivo del derecho a la salud. En segundo lugar, el planteamiento de que ha habido unos autos de la Corte Constitucional que se deben cumplir y que son autos que están muy relacionados con el tema de la sostenibilidad del sistema en respuesta a ciertas órdenes de la sentencia T760. Y por el otro lado, la evidencia en la cotidianidad de las personas es un incremento en las dificultades de acceso al goce efectivo del derecho, materializado en medicamentos, materializado en prestación de servicios y lo demás. Y hemos visto a lo largo de estos 2 años como dos visiones, no necesariamente contrapuestas, pero que tratan de explicar la situación. Una, que está muy centrada en el tema de ineficiencias, que está muy centrada en el tema de que ha habido desviación de recursos, que los recursos han ido a manos que no han debido ir. Y ese tipo de aseveraciones relacionadas con aspectos de prestación y con aspectos de ineficiencia. Pero ha habido otra que también ha planteado, o que ha planteado, que se materializó el riesgo financiero en salud, se hizo evidente, y ese plan de beneficios maravilloso que los colombianos queremos, que el sistema de salud nos atienda, no tenemos el presupuesto para financiarlo. Desde esa perspectiva, ¿ustedes cómo ven, digamos, estas dos posiciones? Y seguramente hay unas de cada lado, pero ¿ustedes cómo la ven? ¿Ese es un diagnóstico correcto? ¿Es la problemática que estamos teniendo? Un problema del plan de beneficios, pero un problema también de cómo tenemos organizada la prestación para satisfacer ese plan de beneficios. Empecemos por Claudia.
Bueno, pues yo creo que tendríamos que empezar por sincerarnos en una cosa que es clara, y es las inequidades, digamos, estructurales del país: pobreza, educación, brecha rural-urbana, brecha centro-periferia, brechas en pueblos étnicos, brechas de género y acceso. Son brechas que se reproducen en el sistema de salud, y hay unas deudas pendientes muy grandes del sistema de salud en términos de garantizar que los avances de protección, los avances de garantía de las que estábamos hablando, digamos, en un recorrido histórico de más de 30 años, en realidad no respondían a la solución de una manera plena, a la solución de esas brechas. Y eso, digamos, que creo yo que justifica, y pienso que ahí podría haber un consenso nacional de la necesidad de una transformación y de una reforma y de un mecanismo de funcionamiento distinto que permita resolver esas brechas y atender esas brechas. Por supuesto, en términos de progresividad y no regresividad, es decir, que habiendo logrado unos avances importantes, en especial para la población urbana, también en lo urbano hay inequidades fuertes en términos de ingreso, en términos de protección en función del empleo, etcétera. Pero digamos, todos estamos de acuerdo con que en la agenda de reformas, la salud hace 6, hace 10 años siempre ha estado, digamos, punteando las necesidades de la población, y hoy en las encuestas recientes representan una preocupación fundamental de las personas y casi que son el semáforo en rojo, la luz roja de los temas que preocupan a la ciudadanía, y eso ya es un elemento que tendríamos que tener en cuenta. Pero también es cierto que hay hay un mandato constitucional, hay un mandato ciudadano y que tendría que cumplir el gobierno, en términos de que, independientemente de las necesarias transformaciones que se tienen que dar, e incluso independientemente de la orientación de esas transformaciones, se debe garantizar la protección, la atención y la garantía del acceso a los servicios de salud. Pues porque es un mandato legal y porque además es un asunto que está determinado constitucionalmente, estatutariamente, para garantizar el derecho a la vida. Y es cierto también que cuando uno hace la geografía de la vulneración del derecho a la salud, fue la tarea que hizo la Defensoría en los últimos meses y frente a la cual posiblemente presentaremos un informe muy pronto, es que cuando vemos territorialmente, decidimos hacer una priorización territorial, priorizamos 15 territorios del país y establecimos, particularmente en el acceso a medicamentos, pero en general para la atención en servicios de salud, en donde se estaban presentando las vulneraciones. Esa geografía de la vulneración de los derechos a la salud coincide con algunas de las decisiones y con algunas de las medidas que se han venido tomando desde el Ejecutivo, y de las discusiones y de las tensiones que hay entre los actores del sistema, y que tienen que ver, uno, con las intervenciones a las EPS, es decir, hay una coincidencia grande en el número de vulneraciones y en la frecuencia y en la epidemiología, si se quiere decir, o el comportamiento de esas vulneraciones con respecto a las intervenciones de las EPS. En el caso del acceso a medicamentos, coincide con la ruptura de las relaciones contractuales entre los proveedores farmacéuticos de la nueva EPS y digamos, las decisiones de reemplazar esa red de prestación de entrega de medicamentos, y que además también coincide con una falta de capacidades locales para suplir esa ruptura del gran proveedor de medicamentos en esos lugares, que es, en este caso todos sabemos el nombre, que es Audipharma. Entonces, esas decisiones tienen un patrón, y esos patrones reflejan que no se produjeron los planes de transición y la planeación suficiente para garantizar que
las decisiones tomadas no alteraran y no vulneraran el derecho. Y todo esto coincide con las discusiones del auto de la Corte, diferentes autos de la Corte Constitucional y con los análisis que se han hecho sobre las tendencias de la vulneración que se está haciendo. Nosotros priorizamos esos 15 territorios, estamos yendo a esos territorios, lo llamamos y establecimos una metodología estandarizada que nos permita comparar el estado actual de la vulneración del derecho con un seguimiento a 3 meses para saber si en un plano de coordinación interinstitucional entre EPS, Secretarías de Salud, niveles locales y municipales de los gobiernos y decisores nacionales, incluidos gerentes, interventores de las EPS de las cuales estamos hablando, podemos responder en la solución a los casos concretos de vulneración al derecho a la salud. A eso lo llamamos una estrategia de respuesta inmediata o puestos de mando unificado en salud. Lo que hemos encontrado, ya llevamos 10 territorios de los 15 priorizados, lo que hemos encontrado en la línea de base es que entre el 50 y el 83% de los casos no se les está entregando los medicamentos a las personas de manera suficiente y oportuna. Que los medicamentos en los cuales existen esas vulneraciones no son los medicamentos de alto costo solamente, que son en especial los medicamentos, las quimioterapias en cáncer y los trasplantados, sino también para hipertensión, diabetes y otras enfermedades crónicas no transmisibles, y que en el caso particular de VIH se ha debilitado la respuesta en la atención y en la cobertura. Entonces, tenemos una realidad, pero les quiero decir que yo también quisiera transmitir a todos que esos espacios de diálogo interinstitucional que hemos establecido han permitido hacer acuerdos sobre intervenciones, sobre flujo de recursos y pago de deudas y sobre estrategias de respuesta rápida en la atención de las personas en el territorio para que podamos intervenir en función de la protección de los individuos y para intervenir en función de la protección del derecho a la salud. Y pues el top de esos problemas está en la nueva EPS, y la nueva EPS en esos escenarios donde hemos estado ha tomado decisiones de intervención en el marco de ese diálogo con claridad, con apertura y con compromiso. Obvio, no es lo estructural, pero en lo coyuntural sí. Mónica, esto es una visión, digamos, territorial, más ejecutiva, operativa. A nivel sistémico, ¿cómo lo vería? Yo creo que no son dos visiones que se excluyan. Desde la sentencia T760 que identificó todas estas fallas estructurales del sistema y que ordenó, por ejemplo, la igualación de los planes de beneficios, que ordenó la igualación de la UPC del régimen contributivo y subsidiado, ya se venía viendo que todo el sistema tenía que tener una sostenibilidad financiera, pero también una sostenibilidad en términos de eficiencias. Hemos identificado con los prestadores cómo se puede trabajar, esta mañana lo decía la doctora Marta, cómo podemos ser eficientes y cómo todos, desde el paciente hasta el mismo Estado, contribuir en esa sostenibilidad del sistema. Por eso que no se excluyen, sino que se complementan. Y desde una parte sistémica, la Procuraduría inició unas mesas de trabajo con todos los sectores, con el gobierno, con los gremios, con los pacientes, procurando, porque esa es la palabra que se usa por parte del procurador, debemos procurar acuerdos, debemos procurar que lleguemos a consensos, identificando qué nos está atacando hoy, sin usurpar claramente las funciones que tiene la rama judicial y que para eso está la Procuraduría, para hacer cumplir, como lo decía hace un momento, los autos y los fallos, no solo de la Corte Constitucional, sino de cualquier juzgado en el territorio. Entonces, esa articulación como jefe de Ministerio Público con la Defensoría, con las personerías, es lo que nos permitiría identificar desde el territorio unas soluciones grandes, y muy próximamente el señor Procurador va a socializar los avances que tenemos en conjunto con el Gobierno Nacional y con todos los sectores del sistema para que podamos resolver pequeñas cosas.
A veces somos muy ambiciosos y queremos ya solucionar toda la problemática y no lo podemos hacer, pero sí tengan la convicción de que estamos trabajando día a día. Estamos trabajando desde la PQR que nos llega del paciente hasta identificar esas fallas estructurales, y más que identificarlas, porque ya las ha identificado el sistema, es trabajando para solucionar a nivel general y que con la Defensoría en la personería podamos atacar esa problemática que hoy tenemos en medicamentos, en oportunidad, en acceso. Germán, usted vive el día a día y vive la iliquidez que hoy padece el sistema de salud. ¿Qué visión tiene usted sobre esto? Yo le voy a poner un poquito de picante a este panel. Yo creo que nos han querido llevar a una discusión de ¿es que la plata se la han robado? ¿O es que la plata no alcanza? ¿O es que definitivamente Colombia ha sido demasiado ambicioso en querer comprar un sistema de salud para un país desarrollado? Y no estamos volviendo a lo básico que son las funciones de un sistema de salud. Y creo que este país no ha tenido una discusión seria en los últimos 2 años, pero realmente en los últimos 30, sobre cuál es el mecanismo de gerencia del sistema. Cómo se gerenció este sistema de salud a lo largo de 30 años y cómo lo queremos gerenciar en los próximos 30 años. Agudizado en estos 2 años, donde dejamos de hablar absolutamente de mecanismos de gestión del riesgo como las RIAs. Yo personalmente hice parte de varios gobiernos, de varias administraciones que desarrollaron las rutas de atención integral y puedo decir que tengo algunas críticas conceptuales y técnicas sobre las RIAs. Pero ¿dónde volvimos a discutir eso? ¿Cuándo volvimos a discutir eso? ¿Qué entidad territorial está discutiendo la implementación de RIAs? En Cali queremos hacer RIAs simplificadas, más basadas en unos hitos grandes de atención determinísticos de resultados de salud que en una sábana enorme de un algoritmo de decisión que parece más clínico que otra cosa, para dar un ejemplo. Nadie volvió a hablar de eso. Nadie volvió a hablar de política farmacéutica en este país. Nadie volvió a hablar de cómo vamos a hacer compras inteligentes, que es una de las funciones esenciales de los sistemas de salud. A mí me parece, honestamente, por eso meto un poquito de picante y de provocación, me parece casi que una vergüenza que Colombia, con la capacidad técnica que está en este auditorio, que está en este panel y que está en este sector, solamente tenga un ejercicio de compra centralizada en los últimos 15 años. Eso es de un sistema de salud tan poderoso, tan sofisticado como el sistema de salud colombiano, y que solo tengamos una compra centralizada y que además no nos hayamos vuelto a preguntar ¿y cómo hacemos eso? ¿Y qué tal salió la compra de hepatitis C? ¿Y cuáles fueron los resultados obtenidos? Y que no nos hagamos preguntas sobre cómo hacer compras basadas en valor desde hace más de 3 años. ¿Cómo pagamos el valor? Porque la plata nunca va a alcanzar frente a las necesidades crecientes de la población. Entonces, redondeo mi respuesta y es, desde lo territorial estamos viviendo una crisis enorme de falta de accesibilidad, con una implosión de mecanismos de gestión del riesgo y discusiones de fondo como estas que estoy planteando se han diluido en medio de discusiones ideológico y políticas de si tenemos un sistema estatal o puramente privado, que creo que ahí es donde hemos caído todos en la trampa. La invitación ya para proyectar estos últimos 12, 15 minutos del panel es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar entonces estas discusiones de aquí en adelante para prepararnos a una reconstrucción de un sistema que, a mi juicio, tiene que ser distinto también al que tuvimos hasta hace 2 años? Ok, pero yo quiero ahí insistir en un tema, que ustedes han planteado el tema de ineficiencia, de prestación y demás. Pero quienes están en el auditorio y quienes eventualmente nos están escuchando afuera, digamos, tienen también muy presente unas realidades financieras claras. Un patrimonio negativo de menos 10 billones de pesos.
no de menos de 10 billones, menos 10 billones de pesos, concentrado en unas EPS que están intervenidas desde hace más de 2 años. Un resultado operacional negativo en el 2022 de menos 4.2 billones de pesos, de menos 4.6 en el 2023 y de menos 4.2 en el 2024. Unas deudas que no voy a entrar en ese detalle. Digamos, el tema de prestación, no tengo duda que es un tema que tenemos que atender, pero el tema de sostenibilidad del sistema es un tema que no hemos abocado adecuadamente. ¿Qué hay que hacer ahí? O sea, entendemos el contexto de lo que estamos viviendo en el sector salud, la visión que tiene el gobierno nacional y el sector, entonces, ¿cómo procede? ¿Cómo lo ven ustedes desde sus respectivas responsabilidades en el día a día de la Secretaría, en lo más estructural, digamos, o sistémico de la Procuraduría? Y tú, Claudia, desde la perspectiva, hay un problema de iliquidez en esta coyuntura. ¿Cómo lo resolvemos? Yo creo que el problema se debe dividir en dos. Un pasado con una cartera que hoy aqueja a prestadores, a proveedores, a toda la cadena, y sobre la cual, como lo decía Germán, pues hay unos juicios de corrupción, unos juicios de ciertas responsabilidades, y que para eso están los organismos competentes, la Fiscalía, la Contraloría, la misma Procuraduría, cuando tenemos investigaciones disciplinarias por malversación de recursos y demás, que de eso se deben ocupar o nos debemos ocupar como órganos de control. Y la solución de esa cartera creo que debe estar en la agenda inmediata, porque esto es lo que no nos está dejando avanzar. Precisamente una de esas tareas en esas mesas de concertación era el concepto de la Contraloría sobre el principio de anualidad, y creo que eso puede ayudar a gestionar un poco cómo están mirando hoy las EPS el pago de esa cartera. Pero lo cierto, doctor Galán, es que efectivamente tenemos un problema en la sostenibilidad y tenemos esa discusión pendiente por las mesas que creó la Corte Constitucional a partir del auto 007, y que a 1 de julio el Ministerio debe señalar cómo va a reformular esa metodología y esa participación social de todos los actores para el reajuste y la metodología de la UPC. Creo que eso es un tema fundamental y ahí tenemos que ser garantes y vigilar específicamente el cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional. Y tenemos que también mirar ese otro escenario que es el presente inmediato, y es cómo le solucionamos al usuario, al paciente, las necesidades que hoy están sufriendo, los medicamentos, los procedimientos que nos están autorizando y demás. Y sobre eso también tenemos que ver todos cómo ponemos. Yo creo que aquí debemos generar un consenso, y yo me he reunido con cada uno de los actores y les he pedido qué ponemos. ¿Qué podemos desde la industria? ¿Qué ponemos desde los prestadores, los aseguradores, el gobierno y los órganos de control y los mismos pacientes? Entonces, yo el llamado que hago hoy es a que todos pongamos, más allá de las discusiones estructurales sobre UPC, sobre el pago de presupuestos máximos, tenemos que llamar a ese todos ponen. Y desde la Procuraduría estamos haciendo ese trabajo para que logremos aportar en esa sostenibilidad. Todos aquí conocemos qué fallas tenemos y, como también lo decía Claudia, tenemos que sincerarnos y mirar en dónde está la posible solución desde nuestra función, de nuestra responsabilidad. Ese es otro criterio que creo que tenemos que tener. Todos debemos ser responsables y cumplir el rol que nos corresponde. Las IPS, los aseguradores, el gobierno, la misma rama judicial en cada uno de sus fallos. Cuando un juez
ordena un medicamento, ordena la prestación de un servicio, también tiene que ser consciente de esa garantía del derecho a la salud, pero que también se genera un impacto fiscal importante. Y ahí viene la confrontación de derechos, pero bueno, eso es otra discusión. Claudia. Pues yo creo que hay que implementar una especie de receta de salvamento, de planes tanto de choque como de mediano plazo. Sin lugar a dudas, el sistema hoy necesita liquidez. Hoy necesita giro corriente, estable y medianamente cercano a lo facturado. Es increíble que hay instituciones a las cuales se les está o están recaudando menos del 50% de lo facturado, por Dios. Ninguna institución pública o privada subsiste bajo esas circunstancias. El sistema necesita liquidez general. Y el problema es que no tenemos mecanismos suficientemente maduros en esta nueva realidad del sistema de giro directo masivo, de trazabilidad y de transparencia sobre esa liquidez generalizada. También hay que desarrollar esos mecanismos. Esa liquidez va a requerir en algún momento redistribución del gasto social. Va a haber que tomar decisiones difíciles. Como hacedores de política pública, futuros gobiernos tendrán que tomar decisiones de poner la plata aquí, allá y acá. Y el sistema de salud, claramente, como lo dijo Claudia, en este momento es una de las preocupaciones más grandes que tienen los ciudadanos, cuando hace apenas solo 3, 4 años marcaba la sexta, la quinta preocupación, hoy es la segunda junto con seguridad. El ciudadano está sintiendo esta crisis. Entonces hay que inyectarle liquidez a través de redistribución del gasto, de nuevos mecanismos para encontrar fuentes alternativas, pero yo creo que es muy importante un plan de retorno sistémico o sistemático de las EPS intervenidas a través también de seguridad jurídica. Nadie va a recibir una EPS en medio de una incertidumbre jurídica y fiscal. Nadie va a querer recibir una EPS sin saber cuál va a ser su futuro jurídico y fiscal. Y eso requiere tanto de ancho como de fondo, desde lo jurídico, lo técnico, lo estructural, y definitivamente corre por el ajuste de la UPC y corre por cómo le damos condiciones al aseguramiento para que vuelva a operar nuevas condiciones, digo yo. Y por último, insisto, hay que gerenciar el sistema. No es menor los desperdicios que todavía tiene el sistema. No es menor el reproceso del paciente que va a 5 centros de salud y le repiten su hemograma y le repiten su radiografía. No es menor, porque el sistema en este momento está absolutamente carente de gerencia. Perdimos navegadores, perdimos referentes, perdimos manejo de cohortes, y ahí se va una gran cantidad de recursos que en este momento están o por judicialización o por puertas alternativas de acceso como urgencias, donde por eso estamos viendo servicios al 250, al 400% de acceso de personas. Exacto. Entonces, por ahí va la cosa, falta mucho por decir, pero yo creo que si no damos esa discusión en esos términos y seguimos teniendo una discusión ideológica o una discusión política, pues vamos a seguir enredados y no vamos a encontrar estos mecanismos que no son fáciles, que son bien complejos y que necesitarán de ciertos consensos al final políticos también. Gracias. Claudia, tenemos un minuto. Un minuto. Yo coincido con que mientras sean los debates de fondo deberíamos tener soluciones y un plan de trabajo serio o de intervenciones serias para evitar que se siga vulnerando el derecho a la salud y sobre todo deteriorando la forma como está siendo atendida la gente. Yo creo que se desarmaron las redes de prestación, incluida la red de prestación de entrega de medicamentos, se desarmaron los flujos de recursos y se desarmó la confianza. Entonces, en esas 3 líneas tendríamos que actuar. Yo diría que en términos del desarme de las redes, creo que tendría que hacerse una propuesta muy rápida
de garantizar un diagnóstico para una respuesta oportuna de la atención en todos los niveles, pero en particular sobre la dispensación de medicamentos en el territorio, considerando las capacidades públicas y sobre todo priorizando territorios de mayor vulneración y vulnerabilidad. El segundo, en el desarme de los flujos de recursos, yo coincido con que esa discusión sobre la suficiencia es una discusión larga, pero la discusión sobre las eficiencias pues no es tan larga, porque eficiencias sí hay que hacer. En el estudio que hizo el Banco de la República hace poco se hablaba de que solo en medicamentos la posibilidad de generar eficiencias daba un margen como el 30% de ahorro si se comprara eficientemente los medicamentos. Y acaba de expedirse por la Superintendencia de Industria y Comercio una nota, una resolución con un plan que a mí me parece muy juicioso, una metodología muy juiciosa de seguimiento de la posibilidad de que se haga una negociación centralizada de precios y creo que eso tiene que estar unido con un pago de recursos directos a los prestadores para garantizar que fluya la plata, porque la mayoría de los proveedores farmacéuticos no están entregando medicamentos sino contra pago anticipado. O sea, ahí puede haber un flujo de recursos y tendríamos que buscar una voluntad política para que ADRES haga ese giro y dote de mayor fluidez el sistema en plata. Creo que hay que resolver el tema del uso de la UPC para pagar deudas anteriores. Ese tema está rondando en todo el sistema y todos estamos discutiendo sobre eso. La Procuraduría ya dijo cosas, la Contraloría no ha dicho nada y creo que ahí tenemos que sentarnos a sincerarnos sobre la posibilidad de pagar deudas anteriores de manera que se estabilice un poco ese desarme del flujo de plata que tenemos en el sistema mientras se habla de un tema de sostenibilidad o de reforma. Definitivamente tiene que cambiar la forma como se remunera los presupuestos máximos. Creo que la forma como se remunera y la metodología que se estableció fue errada y ha aumentado el problema de sostenibilidad del sistema de salud y tenemos ahí un problema de liquidez en ese pago, de flujo en ese pago que tendría que reconfigurarse y recomponerse y eso significa un cambio en el mecanismo de presupuestos máximos como está establecido. Y finalmente creo que pues yo tengo que hacerlo, se me van a ir 10 segundos más, pero yo tengo que hacerlo, tengo que decirlo acá. Nosotros de las 15 regiones que priorizamos tenemos 6 regiones que son un comparativo sobre las barreras geográficas del acceso a la salud. Guainía, Vaupés, Putumayo, Chocó, San Andrés y Providencia, Bichada, son lugares en los cuales la barrera geográfica es el elemento fundamental de la vulneración del derecho a la salud. Y las EPS y los diferentes actores que participan en esa atención no están garantizando con oportunidad los servicios complementarios de transporte, alimentación, estadía y que permita esos traslados. Son costosos, pero son zonas demasiado alejadas con personas demasiado vulnerables que no están siendo atendidas y tenemos que garantizar un mecanismo que no esté atado a la tutela y flujo y fuentes de recursos para garantizar esas atenciones, porque de lo contrario estábamos poniendo en riesgo de muerte con una posibilidad de solución gente que vive en esas regiones. Eso tengo que decirlo porque es la geografía de la vulneración de los derechos a la salud que estamos haciendo en este momento. Y creo que el último, que el de la recomposición de la confianza, porque se desarmó la confianza, es más complejo, pero pues nuestra tarea es construir esos espacios de diálogo, de concertación y de negociación. Puede ser que a veces esas mesas interinstitucionales territoriales más pequeñas, menos macro, con menos tensiones, con menos odios acumulados, sean una buena válvula de escape. Territorializar los diálogos pudiera ser una manera de reconstruir la confianza. Bueno, pues muchas gracias, ya se nos agotó el tiempo. Yo quisiera pues, destacar varios aspectos de esta conversación. Ha habido, digamos, desde mi perspectiva, un énfasis grande en el tema del manejo de eficiencias, del trabajo sobre las eficiencias, de la gerencia, de la necesidad de un mayor diálogo, del tema de territorialización, esos diálogos, si ese es el mecanismo. Pero yo no quisiera dejar escapar esta oportunidad para destacar o reafirmar algo que lo esbocé al principio,
pero es el tema de sostenibilidad. Yo creo que, y lo hemos conversado fuera de este panel, pero durante los últimos 10, 15 años ha habido un énfasis en buscar una suficiencia de la financiación del sistema de salud, pero no hemos enfocado a profundidad el tema de la sostenibilidad a mediano y largo plazo. Ese es un tema delicado, ese es un tema que no es sencillo, eso es un tema estructural. La Corte Constitucional lo ha planteado como el mecanismo técnico-científico que asegure el desarrollo del principio de progresividad sin ser regresivos, sin caer en la regresividad, pero atendiendo ese principio de progresividad, establecer mecanismos de priorización y mecanismos de justicia distributiva, y hemos estado en mora de tomar esa decisión. Y cuando señalé al principio la materialización del riesgo financiero, pues tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos realmente sostenible el sistema de salud a mediano y largo plazo? Teniendo en cuenta, por supuesto, que debemos atender todo lo referente al mejoramiento de eficiencias, a la disminución del desperdicio, a la lucha contra la corrupción y a una mayor transparencia en el sistema de salud, al mejoramiento de sistemas de información y demás. Pero ese otro tema no lo podemos seguir evadiendo, y yo creo que una de las cosas que son evidentes es que la madurez del sistema de salud colombiano nos ha llevado a un escenario en el cual ese tema tenemos que abocarlo sí o sí. Y no importa el modelo de sistema que al final definamos, porque la sostenibilidad del sistema tendrá que darse con un sistema híbrido como el que hemos tenido, o con un sistema más público o más privatizado, como lo queramos, pero esa sostenibilidad es un tema que tenemos que discutir. Muchas gracias.